en 3 partidos. Entonces, ¿qué esperan mañana de ellos y si Leo va a jugar? Bueno, primero Leo está bien. De hecho, ya ha hecho lo, desde el miércoles ha entrenado con el equipo. Lo han visto ustedes el miércoles y bueno, más allá de que nos queda el entrenamiento de hoy, creemos que si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana. Eh, y con respecto a Los Ángeles, eh, para mí es un equipo que la tabla de posición en la MLS no refleja la calidad que tiene como equipo y sobre todo eh, la, eh, la calidad de jugadores, ¿no? La realidad es que no, quizás no ha empezado bien la temporada por lesiones, por diferentes situaciones, pero estos últimos meses ha mejorado muchísimo cuando le han vuelto jugadores importantes, cuando ha podido recuperar jugadores importantes, ha hecho una primera fase de League Cup muy buena contra rivales de jerarquía y creemos que nada, que mañana más allá de que ellos tengan el viaje y el partido de, del miércoles como nosotros importante, creemos que van a venir con lo mejor que tengan para poder competir. Así que nada, esperamos un partido duro, difícil, sabiendo que es un rival que te puede hacer mucho daño. Javier, lo que se miraba como una plantilla corta es ahora aún más con la salida de Fede y de Drake. ¿Qué otros movimientos podemos esperar en estos días, jugadores que Bueno, van o que vienen? bueno, el mercado todavía está abierto, queda un poco más de una semana y nosotros hasta el último día del mercado vamos, vamos a estar viendo opciones. Sí, creo que puede ser que en cuanto a lo, digamos, a lo numérico, el plantel se vea más reducido, pero creo que hoy en día estamos bastante equilibrados, quizás nos falta en alguna posición algún poder sumar algún jugador en particular, pero creo que para el final de temporada, estos tres, si Dios quiere, estos 3 meses y pico que nos quedan, eh, estamos bien, estamos bien. Creo que eh, hemos recuperado jugadores que lamentablemente no los pudimos tener durante mucho tiempo. Hoy con ellos ya se ve el equipo mucho más eh, equilibrado y bueno, ya te digo, al final eh, veremos si hay alguna opción de poder sumar algún caso puntual, alguna posición puntual, pero en mi caso estoy conforme con lo que tengo. Considerando que el partido de Tigres el miércoles, Javier, y la importancia de la Leagues Cup, ¿piensas rotar algo mañana o Bueno, prefieres salir con lo mejor? vamos, sabes que no me gusta dar muchas pistas, pero vamos a ir analizando qué es lo que nos conviene. Claramente tenemos el partido del miércoles, pero mañana para nosotros es un partido muy importante porque venimos de una derrota dura donde, lo dije después del partido, no me gustó para nada la imagen que dio el equipo y nos tenemos que reponer para llegar de la mejor manera el miércoles. Hay reportes de Gonzalo Piovi que Uh -huh. viene de Cruz Azul. ¿Sabes algo de eso? A ver, sé lo que sabes vos, Michelle, lo que se dice. Nada, nosotros normalmente ya me conocen, me gusta hablar de los jugadores con los que contamos, no me gusta hablar de jugadores que no pertenecen a la plantilla, primero por respeto a nuestro plantel y segundo también por respeto al club y al jugador al que pertenece. Después si, si todas esas cosas que se dicen terminan siendo realidad, hablaremos. Pero es una posición que te gustaría tener un simplemente. Estamos bien, si
si podemos encontrar jugadores que nos puedan dar, lo que digo siempre, que podamos reforzar lo que tenemos, si no, digamos, no soy de los que piensan que hay que traer por traer, sino tratar de mejorar lo que tenemos. Si hay jugadores que nos pueden dar ese salto de calidad, bienvenido. ¿Lo de Marcos Rojo en realidad estuvo tan cerca o no? No, de Marcos no tuve, al menos yo no tuve ningún acercamiento ni ninguna novedad. Javier, Sí. para entender un poquito cómo son los procesos de salida de los jugadores, Sí. en el caso de Redondo, que el domingo jugó hasta incluso un rato y el martes Sí. ya se iba. ¿Vos lo venías sabiendo que había una negociación en curso? ¿Cómo se maneja ese tema internamente? Te voy a ser sincero, mira, Fede claramente, con la llegada de Rodrigo, empezó a ver que iba a tener menos opciones de jugar y lo planteó al club de que veía con buenos ojos poder salir. Y bueno, la verdad es que se dio todo muy rápido. Claramente el domingo yo sabía que podía existir, ya estaban las negociaciones bastante avanzadas, pero bueno, también son profesionales. A nosotros nos ha pasado con David Martínez, que David yo lo utilicé porque yo pienso eso de los jugadores, más allá de que en muchas circunstancias, quizás para afuera, se piense de que el jugador está negociando y puede salir, mientras pertenezcan al club y si nosotros tenemos algunas necesidades, los vamos a usar hasta el final. Pero sí está claro que lo de Fede ya durante la semana pasada ya estaba en negociaciones con el Elche. Te agrego, Sí. Xavi, sumándome a algo que dijo Michel y algo que planteaste vos. Que en algunas posiciones tal vez te vendría bien reforzar usando ese concepto. Sí, de reforzar totalmente. ¿Podés contar cuáles son esas posiciones? Bueno, no, a ver, al final, hoy en día nosotros quizás lo que estamos mirando, la posibilidad de reforzar quizás algo más en el aspecto defensivo y estamos buscando algo también en el aspecto ofensivo. Pero bueno, tampoco quiero adelantar mucho porque son negociaciones que también en ambos casos pueden llegar a ser complicadas y no sabemos si con el tiempo que hay y las limitaciones que tenemos, si vamos a poder concretarlas. Javier, te quería preguntar por ahí, conoces muy bien Franco Mastantuono. Sí. ¿Qué crees que le puede aportar al Real Madrid y al fútbol español? Y por otro lado, está en una situación apurada debido a que no tuvo pretemporada. Se habla de que puede debutar el martes sin apenas incorporándose. ¿Qué consejo le darías? No, consejo nada. La verdad que conozco a Franco, lo he tenido en las selecciones juveniles, le deseo todo lo mejor, creo que ha dado un paso gigante, pero después no mucho más. Desearle todo lo mejor. Yo ya tengo demasiado con lo mío acá como para estar dándole consejos a otros y metiéndome en otros temas. La verdad que no lo vengo siguiendo demasiado. Vi ayer algunas partes de su presentación y nada más, desearle lo mejor porque es un chico que le tengo aprecio. Oye, ¿Puedes ¿y hablar tu opinión Sí. si tienes alguna sobre esta polémica que ha desatado la posibilidad de traer un partido del Barça Villarreal acá en Miami? No tengo ningún comentario. Nada. Si viene acá a Miami, lo podremos quizás ver de cerca, aunque vi que es a final En diciembre. sí, es a final de año y nosotros calculo que vamos a estar de vacaciones, pero nada. No, la verdad que no me quiero meter en ningún lío. Javier, sobre Rodrigo de Paul, no Sí. lo vimos el miércoles por un tema de visa. Sí, ¿Está ya disponible? Rodrigo se ha sumado, bueno, se suma hoy, porque bueno, el tema de él necesitaba salir del país, ya saben cómo es todo el tema de la visa, se demoró un poquito más de lo previsto el trámite,
pero hoy se suma a los entrenamientos. ¿Y puedes hablar de la, En la convocatoria va a estar, sí. puedes hablar de la salida de Drake Callender? Bueno, no porque todavía no hay nada en concreto. Lo de Drake es una posibilidad. He leído bastante, porque saben que los leo. Y nada. Bueno, Un si poco, se un va, poco, si se va, sí, en el caso de que se concrete, hay que entender, entiendo todas las opiniones, hay que entender que, bueno, Drake termina contrato a final de año. Es decir, si hay una manera de que el club lo pueda negociar, es ahora. No, si no, en diciembre se va libre. Eso es lo primero que hay que aclarar porque nadie lo ha aclarado a eso. Después, lamentablemente con Drake es que no pudimos contar en estos 7 meses. De hecho, las únicas veces que hemos podido contar es cuando el partido con Dallas, que le hemos dado minutos, pero en la mayor parte del tiempo él no ha podido estar disponible por diferentes razones que tienen que ver con la lesión que tuvo en enero en la selección. Y nada, tanto el club como él también están en busca de una solución para su futuro, teniendo en cuenta que claramente es un chico que está en la historia, en la historia reciente del club, por todo lo que ha conseguido, la importancia, es uno de los capitanes del equipo, pero bueno, también el club tiene una postura de que, bueno, te vuelvo a repetir, es un chico que a fin de año está quedando libre, no ha llegado a un acuerdo de renovación con el club y bueno, habrá que ver cómo se termina dando todo. Javier, ¿cómo fue volver a ser jugador al menos por unos minutos el otro día? Estuviste en el rondo. Pero juego, ¿no? Pero yo juego bastante. Bueno, te Pasa, ustedes no me minutos, ven. estuviste bastante, Sí. Me suelo meter a veces al rondo, a veces algún ejercicio que bueno, si falta alguno de los chicos o necesitamos momentáneamente a alguien más, nada, tratar de ayudar desde ese lado, pero bueno, nada, ya estoy grande, al otro día cuesta. ¿Estás disponible entonces para jugar mañana? Yo siempre estoy disponible. Lo que pasa es que el entrenador no me pone. Chao chicos, hasta luego.